medios de comunicación, a los periodistas y a cada uno de los asistentes a esta importante rueda de prensa, al coronel Livio, al señor gobernador del departamento del Huila, a las diferentes personas del gabinete departamental y municipal que se encuentran aquí en la asistencia también, mi saludo especial y para todos. El alto número de casos de COVID-19 en el municipio nos ubica en el primer lugar del país en cuanto a la incidencia por cantidad de habitantes. A esto se le suma un agravante, y es que de los 7 casos confirmados que llevamos a la fecha, 6 se han presentado por contacto. Es decir, a diferentes de otras regiones, aquí el virus ya empezó a propagarse, por lo que se hace necesario tomar medidas contundentes. Medidas que han sido transversalizadas con cada uno de los entes gubernamentales, especialmente con el señor gobernador, y las instancias como la policía, el ejército, la personería y otros que generan realmente un respaldo a las medidas. En ese sentido, hemos establecido el decreto 305 del 2020, mediante el cual se declara la emergencia sanitaria en salud en el municipio de Neiva, y el decreto 306 de 2020, por el cual se declara una situación de calamidad pública en el municipio de Neiva y se establecen otras disposiciones. Con nuestro equipo de gobierno y con diferentes sectores, profesionales en la salud, comerciantes, empresarios, autoridades policíacas, académicos, entre otros, hemos venido sosteniendo reuniones desde el pasado viernes, definiendo un plan de choque para atender de manera inmediata esta emergencia y evitar al máximo que se siga propagando el virus. Me permito anunciar algunas de las 149 acciones que hemos establecido. Declarar la alerta naranja en todo el municipio de Neiva. Activar una sala de crisis que hará monitoreo y seguimiento a la situación del municipio las 24 horas del día. Esta sala, además del personal profesional, contará con líneas WhatsApp y una línea telefónica para la atención de inquietudes de la comunidad y asimismo un jefe de prensa que emitirá 3 veces al día información oficial a los medios de comunicación. Decretamos el toque de queda para todas las personas a partir de las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, desde el día 17 de marzo hasta el 1 de abril. Esta medida podría ser prorrogada si se mantiene la situación de emergencia. Se exceptúa de esta medida el transporte público y quienes tengan permiso especial de tránsito. Aplazar el Festival Folclórico y Reinado del Bambuco en la ciudad de Neiva hasta nueva fecha. Suspender todos los eventos y aglomeraciones públicas y privadas de más de 50 personas, de carácter social, deportiva, culturales, recreativas, religiosas, políticas o de cualquier índole. La Dirección de Justicia adelantará acciones que le corresponden para vigilar el cumplimiento de las medidas. Realizar operativos en establecimientos de comercio que expendan elementos de protección y desinfección, droguerías, almacenes, etcétera, a fin de verificar y prevenir actos de acaparamiento y especulación en los precios. Agua para todos. Restableceremos el servicio de aguas para las personas que tengan suspendido de manera inmediata. Se habilitarán todos los carrotanques necesarios para los lugares donde haya desabastecimiento y suspenderemos obras o trabajos que impliquen la suspensión del servicio. Yo sé que tiene que ser así. Habilitaremos el CAIMI como centro de aislamiento o cuarentena de manera provisional para atender esta situación de emergencia. Este lugar será adaptado y dotado con los equipos y personal necesarios para brindar la atención oportuna. Vincularemos 400 profesionales en la salud y otras disposiciones que realizarán brigadas continuas casa a casa, instruyendo en mecanismos de prevención del COVID-19 y el dengue.
En coordinación con la policía, crearemos cuerpo de élites de seguimiento y verificación de todos los ciudadanos que provengan fuera del país. Esto lo haremos en el terminal terrestre, aéreo y deshabilitará lo que conocemos como el terminalito. A través de la Oficina de Internacionalización buscaremos la cooperación de países como China y Cuba para solicitud de misiones médicas que nos ayuden a la implementación de estrategias que han sido exitosas en esos países afectados. En la medida que la ley lo permita, se analizará la reducción de costos para el sector del comercio y turismo, servicios públicos, impuestos de industria y comercio, predial y pago de estampilla. El municipio suministrará kits sanitarios como tapabocas a los sectores que registren mayor afluencia de personas, como el transporte público urbano, etc. Limitar el servicio público en restaurantes, establecimientos comerciales, supermercados, cafeterías, bares, entre otros, los cuales deben garantizar la distancia de su cliente, sea de 1 metro entre sí, que la ocupación máxima sea del 20% de su capacidad, así como medidas de higiene. Estos podrán funcionar en horarios de 6 a 8 de la noche y deberán promover entre clientes la comida y servicios a domicilio. Iniciaremos una campaña agresiva de sensibilización y pedagogía para la prevención de la propagación de esta pandemia. Habrá nuevas medidas que daremos a conocer en las próximas horas y que estaremos comunicando oportunamente. Con estas disposiciones y cerca de 150 acciones que están plasmadas en el plan de acción, valga la redundancia, es que integralmente vamos a tratar de mitigar, pero tratar de achatar esa curva, como me lo dijo el señor gobernador, de lo que ya está aquí. Esas son las disposiciones. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor gobernador del departamento del Huila, doctor Luis Enrique Duzán. Muy buenas tardes. Como ya lo ha establecido el señor alcalde de la ciudad de Neiva, se han venido coordinando y articulando una serie de acciones de cara a atender esta situación compleja que nos está sucediendo en Colombia como en todo el mundo, pero especialmente en el departamento del Huila y en la ciudad de Neiva. Efectivamente, si uno mira las cifras, Neiva es la ciudad de Colombia que más casos tiene por número de habitantes, lo que significa tener un tratamiento especial, un tratamiento diferencial. A nivel departamental, la semana pasada habíamos decretado alerta amarilla. El viernes pasado, implementamos la sala de crisis una vez se conocieron los 2 primeros casos. Sala de crisis que ha venido operando 24 horas todos los días de la mano de la Secretaría de Salud Municipal, el Instituto Nacional de Salud, que ha hecho presencia permanente en el departamento de Huila, por supuesto la Secretaría de Salud Departamental, y en articulación con toda la institucionalidad de la salud a nivel de los 37 municipios del departamento de Huila. Ya en días anteriores también se han venido haciendo capacitaciones, se ha venido trabajando de la mano de todo el sistema. En el día de hoy hicimos una reunión con todos los sectores, o todos los actores, mejor, del sector salud, públicos y privados, con toda la red y también con las EPS, donde nos escuchamos y nos dan lugar también para trabajar medidas que nos puedan contribuir a atender la situación. Como decía el señor alcalde, aquí hay que tomar medidas que apuntan a la prevención y a bajar los casos. Esto, como en todas las pandemias, tiene una curva que es creciente y que va a llegar a un tope y luego empieza a decrecer. Lo que esperamos es que ese tope sea lo menos alto posible. Por eso hablamos de achatar la curva. Y eso se hace con prevención. Todas las medidas que se puedan tomar
pero también es un tema de conciencia de todos los ciudadanos, es un tema de hábitos, que no es fácil cambiar, la manera como se tose, el saludo. Nosotros somos muy dados a saludarnos de la mano, de beso, de abrazo, porque somos así, porque transmitimos energía, pero también se transmite el virus. El tema del contacto hay que evitarlo al máximo posible. El lavado de manos, que parece un tema menor, pero hay que insistir todo el tiempo sobre ese tema. Lavarse las manos puede reducir en un 50% el riesgo. Solo lavarse las manos de manera permanente y bien hecho, que también es importante que se aprenda cómo es que se debe hacer un lavado de manos completo. Igualmente, el ingerir agua, el tomar líquidos, contribuye también a paliar o a detener la transmisión de este virus. Evitar las aglomeraciones, por supuesto. Ya habíamos acatado la decisión nacional de reducir las aglomeraciones en 500 personas, que fue la semana pasada. Ya también a nivel nacional se llegó a 50 personas, como lo está estableciendo el municipio. Nosotros incluso estamos considerando reducirlo aún más. Estamos evaluando las consideraciones de esto. Para todos los tipos de eventos, también en el departamento se cancelaron todos los eventos que se tenían previstos. Compartimos el aplazamiento del Festival del Bambuco, del San Pedro. Hablamos de que va a ser necesario buscar medidas también para, de alguna manera, paliar la situación de quienes dependen de esta actividad. Suspender este festival tiene un impacto económico inmenso, de todo orden, para los gestores culturales, para los artesanos, gente que espera todo un año para llegar a este momento. Con el alcalde hemos acordado, y también lo hablamos con los demás alcaldes esta mañana, en buscar medidas que nos ayuden a resolverle algo la situación económica a las personas que se van a ver afectadas, o a las familias que se van a ver afectadas por esta situación. No todos, por supuesto. Estamos hablando de la población más vulnerable. La Iglesia Católica también tomó hoy una determinación en lo que tiene que ver con la diócesis de Neiva. Supongo que lo harán extensivo a todo el departamento y posiblemente a todo el país. Igual el llamado a las iglesias cristianas para que evitemos las concentraciones. La decisión de la diócesis es categórica de cerrar todos los templos por un tiempo, unos días, para ir evaluando la situación. Solamente hacer algunos actos de sacramentos de manera cerrada. Nos parece que es una medida adecuada. Igualmente invitamos a todos los demás estamentos, tanto de iglesias como de otras congregaciones que puedan estar pensando en hacer eventos, que por favor no los hagamos. Entre menos contacto, mucho mejor. La situación de aquellas personas que se detectaron con el virus. Primero hay que dar tranquilidad de que están en perfectas condiciones, de que no están en estado de gravedad. También hay que decir que este es un virus que en sí mismo, per se, no mata a la gente. Es un virus que es manejable. Es un virus que con un tratamiento casi que normal lo podemos manejar. Pero sí es tener el cuidado con una población, especialmente la población mayor. Y creo que ahí también tenemos que poner el foco de buscar un trabajo muy fuerte hacia proteger a nuestros mayores. Este es un llamado también para los niños, para los adolescentes, que de pronto ellos no van a tener esa gran dificultad, porque ellos pueden ser portadores del virus y pueden de hecho tener síntomas, pero no les va a ser tan fuerte como les puede ser a los mayores, que se les pueden conjugar con otras enfermedades y ahí sí puede ser letal. Aquí tiene que haber un propósito claro de toda la sociedad de proteger a nuestros mayores. Y en eso también debemos afianzar las medidas para proteger a estas personas. Evitar que salgan, sobre todo ellos, pedirles que estén en las casas, en lo posible, que eviten salir. Hay adultos mayores que tienen que salir por medicamentos. Ya las EPS tienen la instrucción clara de que tienen que llevar los medicamentos a sus casas. Sin embargo, nos han dicho algunas EPS que los adultos mayores no quieren que les lleven el medicamento a la casa, porque parte de su vida social es salir por los medicamentos, como salir a cobrar una mesada. Hay que evitarlo al máximo.
y tenemos que buscar todas las alternativas y posibilidades para que los adultos queden en casa. Decía que esta población o estas personas que resultaron positivas hacen parte todas del mismo círculo, eso es importante saberlo. La señora que llegó de Italia, la huilense que llegó de Italia y que resultó el primer caso, los demás casos todos son derivados de ella, no son casos diferentes. Cada vez que hay un caso, se buscan todos los contactos que esa persona tuvo durante este tiempo. Tema que no es sencillo, pero que tenemos que hacerlo así. Y empezamos a ubicar cada uno de los contactos que tuvo. Y a cada uno de esos contactos lo aislamos y le tomamos la prueba para verificar si tiene el virus o no. Por hacer esa actuación rápida es por lo que hemos logrado, junto con la Secretaría de Salud Municipal y Departamental y el Instituto Nacional de Salud, determinar los nuevos casos positivos, porque rápidamente lo hicimos. También tengo que agregar que le hemos solicitado al Instituto Nacional de Salud la habilitación del laboratorio que tenemos en el departamento para poder hacer las pruebas aquí mismo y no tener que llevar las muestras hasta Bogotá y todo el tiempo que eso significa, sino que podamos tener los resultados rápidamente en el departamento para poder actuar rápidamente también. El tema aquí también es de tiempo y eso es fundamental. Un tema muy importante que tratamos con el CEPI, y tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que garantizarles todos los elementos de bioseguridad, las dotaciones, los insumos, para que puedan realizar su trabajo de manera segura. Y en ese sentido vamos a hacer una estrategia común, porque una IPS que solicita unos implementos individualmente le va a hacer y le está haciendo muy difícil obtenerlos. Si lo hacemos mancomunadamente, que es lo que concluimos hoy, muy probablemente vamos a obtener esos insumos que ya están escaseando, no solo aquí o en Colombia, a nivel mundial. Va a ser muy importante hacer ahí un esfuerzo conjunto para darle tranquilidad. Lo otro que es muy importante de la salud es mejorar las condiciones de la red pública primaria en los municipios, para que puedan también tener mayor nivel de resolutividad y no estar remitiendo pacientes todo el tiempo. Y sobre todo pacientes que tengan síntomas similares a los del coronavirus. Las gripas que están dando, esos son los síntomas del coronavirus. Y además que estamos en una época de transición climática que está significando una cantidad de virus en este momento en el ambiente. Hay mucha gente que en este momento está adquiriendo gripas y esos virus. Cualquier síntoma de estos, pues una persona va inmediatamente a pensar que puede ser el coronavirus y eso puede generar un pánico. Hay que tranquilizar a esas personas, hay que hacerles el tratamiento adecuado. Hemos acordado con las EPS y va a ser una de las medidas que vamos a establecer obligatorias, es la atención domiciliaria y la atención telefónica, pero sobre todo la domiciliaria, obviamente guardando todas las condiciones para que sea una atención adecuada dentro de los parámetros médicos. Pero eso nos permite descongestionar las prestadoras, la red pública y la red privada, que todos estamos en disposición. Vamos a tener en un momento dado también que priorizar. Hay cirugías que se pueden aplazar, hay tratamientos que pueden aplazarse un poco. Hay mucha gente que viene por atención en salud de otros departamentos. Vamos a decretar en el departamento de Huila que esos pacientes de otras regiones que tengan otros tipos de enfermedades sean atendidos en otros departamentos que no tengan el coronavirus, para concentrarnos en el Huila en el tratamiento de esta situación. Se trata también de descongestionar y tenemos que habilitar, como lo está haciendo Neiva en este momento, con su centro que se llama Jaime, en otros sitios como el Hospital Universitario de Neiva, donde ya se destinó un espacio específico, porque aquí tienen que aislarse todo el proceso, desde el ingreso al hospital, a la atención en salud, luego la hospitalización cuando es necesario, y también las unidades de cuidados intensivos. La torre materno-infantil, particularmente en Neiva, la vamos a habilitar para hacer este tipo de atención, aislado. Y tenemos que aumentar esa capacidad, no solo en Neiva,
y no solo en lo público, también con redes privadas. Hoy Mediláser ofreció también habilitar para esta situación el sitio ahí al frente de la Universidad Subcolombiana que está organizando para atención de servicios, habilitarlo para atender esta situación. Bienvenida esa oferta y las demás ofertas privadas que se puedan presentar. Igual lo tenemos que fortalecer en las ciudades principales, Pitalito, Garzón, La Plata, porque además de achatar la curva, de evitar el incremento acelerado del número de casos, tenemos que preparar nuestra capacidad de atención. Este no es un tema menor, esto no son 7 casos, muy seguramente van a haber muchísimos casos más. Tenemos que estar claros en que tenemos que estar preparados, en capacidad de atender esta situación. Y tenemos que estar claros que muchas de las medidas que estamos tomando van a afectar económicamente, muy seguramente a mucha población, pero que primero está la salud. Esa es la posición que ha asumido el Gobierno Nacional en cabeza del señor Presidente de la República y que los territorios también estamos asumiendo, desde los departamentos, desde los municipios. Hoy con los alcaldes del departamento de Huila, todos también, a una sola voz, vamos a estar unidos, trabajando de la mano. Le dije al señor alcalde de Neiva, lo acompaño en este momento donde usted está transmitiendo las medidas locales, las medidas municipales que se están tomando, no solamente para significar que estamos de acuerdo con las medidas, que se vienen articulando y que las vamos a articular aún más, sino para dar esa voz de respaldo como gobernación, como departamento, en este momento crítico que está sufriendo la ciudad de Neiva. Aquí tenemos que unirnos todos. No es un momento ni de buscar culpables, ni de señalar cosas, es un momento de que entre todos salgamos de esta situación. Todavía la vemos pequeña, pero la situación muy seguramente va a ser una situación crítica. Si ustedes miran lo que ha pasado en otros países, así ha sido. Por mucho que actuemos, por mucha prevención que hagamos, muy seguramente vamos a tener que estar mucho más preparados para atender esta situación de crisis. Ojalá que no, pero es mejor estar preparados a no estarlo. Algunas de las medidas pueden parecer exageradas. Es mejor exagerar en este momento y no tener que lamentar más adelante. Compartimos estas medidas, acompañamos al alcalde, a todo su equipo, a toda la ciudad de Neiva y vamos a estar trabajando de la mano para sortear afirmativamente esta situación. Lo que ha planteado el alcalde es un toque de queda de Bueno, las muchísimas 8 de la gracias, noche. señor gobernador. Muchísimas Mañana gracias, 17 de señor marzo. alcalde del municipio de Neiva. A Adicional, continuación, se aplazan las tenemos fiestas de San entonces Pedro. las diferentes preguntas de los Los diferentes periodistas medios de van a comunicación iniciar a que quieran realizarle hacer en este preguntas al momento. mandatario y pues cada uno, tanto gobernador como ¿Alguno de los alcalde, medios tiene? van a responder. Mañana 17 de marzo. Quien esté por fuera de su casa, ¿cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en ese sentido? Son medidas sancionatorias policivas de seguramente quien está por fuera de su casa se lleva hasta la casa, pero se le hace el comparendo de acuerdo a lo que requiere la ley. ¿Se incluye todo el área metropolitana, ciudad de Neiva? Todo Neiva, el municipio, a eso se refiere con los corregimientos, veredas y la zona urbana. Alcalde, usted habló de los servicio público. Cuando habla de servicio público, ¿quiénes están circulando por Neiva? ¿Buses, busetas, taxis o qué? Servicio de transporte público y servicio de quien requiera ser autorizado para poder seguramente circular en la ciudad. Alcalde, en el caso de pronto de las empresas que prestan servicio, digamos como el tema de Alcanos, cuando registran emergencias en horas de la noche o temas técnicos como en el caso de Alpavisión, ¿se puede circular? Sí, bajo un permiso, claro que sí. ¿Dónde se debe tramitar eso? En la oficina de movilidad. Alcalde, ¿hay un plan de contingencia para Neiva cuando hay sectores donde no hay servicio de acueducto? Por ejemplo, hoy se estaban reportando en algunos sectores. ¿Qué se va a hacer para que llegue el agua y cuándo empiezan ustedes a aplicar la reconexión a los que el presidente ordenó y a congelar las tarifas? Yo no he hablado de congelar tarifas. Eso Yo lo lo dijo el que presidente. bueno, ya es otra cosa. Yo de lo que acabo de disponer es poder generar una condición para que se deje de pagar
el servicio público del agua de forma proporcional a la medida que vamos a establecer en el tiempo que vamos a establecer, que eso es una importante, y que debemos tener todas las medidas necesarias para poder proveer el agua en Neiva, y por eso estamos con la disposición, y en el decreto se dirán las otras medidas. Por ejemplo, los carrotanques, por ejemplo, dejar de hacer trabajos que requieran el corte del agua, no se van a volver a hacer hasta nueva disposición, y otras medidas que vamos a adoptar. Señor alcalde, hemos hablado siempre de temas positivos, de casos positivos. Toque de queda desde mañana, martes 17 de marzo, desde las 8 de la noche, queda prohibida la restricción o Sí, se señor. restringe el Han paso salido movimiento de motocicletas y procesos vehículos negativos particulares en Neiva. que científicamente a través de los laboratorios nos han dicho. Son más o menos 35 o 36 negativos. Señor alcalde, la asistencia de los asentamientos 128, la asistencia alimentaria y de salud, Los periodistas realizan a esta hora las preguntas de acuerdo a su interés, de acuerdo a los medios, algunos del departamento del Huila, otros de Neiva. De acuerdo a las disposiciones que hemos podido establecer, primero, los centros vías van a ser cerrados y la atención de los abuelos o de la tercera edad va a ser directamente en las casas, incluyendo el suministro que se requiere de acuerdo a las disposiciones legales. Señor alcalde, el defensor del pueblo acaba de publicar un comunicado que dice lo siguiente: exhorta a las autoridades y a la comunidad en general a dar cumplimiento a las medidas sanitarias para prevenir y controlar la propagación del COVID-19. El que viole medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de la epidemia incurrirá en sanción de 4 a 8 años. Artículo 360. Decisiones trascendentales a esta hora anuncian al gobernador del Huila, el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz. Repetimos, toque de queda a partir de mañana, 17 de marzo, desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la disposición se mañana. darán de acuerdo a las medidas policivas que haya que implementar y lo que esté generado en la ley. Ahí lo vamos a enmarcar. Bien, Bueno, muchas gracias. Gobernador, ¿cómo ha estado? Hermano, nos alegra saludarlo. Transmisión en vivo para la Nación.com a esta hora. De las decisiones que señaló el alcalde, ¿cuáles de esas, especialmente las fiestas del San Pedro, serían reubicadas o se aplazarían hasta octubre? Vamos a evaluarlo. Por ahora es tener claro que no se van a poder realizar para la época que tradicionalmente se hace. No estamos en condiciones en este momento de trabajar en ello, de garantizar financiadores, promoción. Es muy difícil hacer en estas circunstancias. Es mejor tener la tranquilidad, concentrarnos en esta situación. Seguramente en la medida en la evolución del tema, si logramos que sea una evolución que nos permita ya pensar en que en un plazo relativamente corto se pueden realizar, las retomaríamos. Lo que hemos acordado es aplazar, pero no cerrarlas del todo. Y seguramente también buscar otros mecanismos, que es lo que hemos dicho, de ver cómo trabajamos con esta población que depende de esta actividad. Gobernador, lo dejo con otro colega. Ya regreso. Vamos a... Mediante un decreto el 305, generar la declaratoria de emergencia sanitaria en salud para el municipio de Neiva. Y otra disposición, a través del otro decreto que es el 306, es donde se declara la situación de calamidad pública en el municipio de Neiva y se establecen otras disposiciones. A partir de ahí, hemos integrado, como la ley nos lo exige, un plan de acciones que son aproximadamente 149 medidas que vamos a estar decretando como las medidas prioritarias que hoy ustedes escucharon. Alcalde, usted hablaba de un toque de queda, ¿en qué consiste y qué medidas van a adoptar para que las personas lo cumplan? Y de no hacerlo, ¿cuáles serían las consecuencias? Bueno, primero que todo, esta medida se va a implementar y tiene establecido un horario de 8 a 5 de la mañana donde ninguno puede salir, todos en su casa. Solamente el sistema de transporte público estará habilitado y quienes realmente lo necesiten a través de un permiso que se va a generar en movilidad a partir de la esencia de lo que se requiere en el artículo. Usted hablaba de un tema muy prioritario, es el tema de agua. No va a haber corte de agua en el caso de pronto de personas que estén morosos. ¿Cómo se va a sostener este tema? Eso se dispuso a través de una decisión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel local, donde dimos y les dispusimos
a la señora gerente de Empresas Públicas que quienes estuvieran morosos y tuvieran el corte de agua en sus casas, inmediatamente se les restablecieran, y disposiciones como por ejemplo trabajos que generen corte van a ser suspendidos. Solamente aquellos que se requieran para reparaciones que por eventualidades se den. Señor alcalde, otra de las medidas que estaban esperando los limanos era el tema de las fiestas de San Pedro, aplazadas hasta el mes de octubre. Aplazada hasta nueva fecha. No voy a decir hasta octubre o hasta nueva fecha, que serán lógicamente tenidas en cuenta y la tenemos para poder consolidar a través de varias, no solamente el San Pedro, en el segundo semestre, cuando logremos mitigar todo este problema que tenemos, pues activaremos, valga la redundancia, actividades masivas en el municipio, entre esas las del San Pedro. Alcalde, Se ha hablado también de activar un tema y es el laboratorio para pues, que sea más rápido el tema de los resultados de las personas. ¿Cómo está trabajando también la ciudad de Neiva en eso? A ver, en otros países donde ya tienen la pandemia, han activado laboratorios donde los resultados los obtienen en 1 hora. En Neiva tenemos que esperar 3 días por disposición de que tienen que ir las pruebas de laboratorio hasta Bogotá, y allá lógicamente tendrán sus protocolos de seguimiento y por eso las pruebas llegan después de 3 días. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno nacional, en conjunto con el señor gobernador, para tomar disposiciones y se instale aquí un laboratorio para que esas pruebas sean generadas de un tiempo más rápido. alcalde, ¿quién va a hacer control en las calles a propósito de esto? ¿El ejército, la policía, la fiscalía? ¿O va a ser un ejercicio de autoconciencia de parte de la gente? Aquí toca que todos activemos el sistema de la conciencia, que todos tengamos conciencia, pero va a haber activados dispositivos policiales, de las diferentes entes de control y vigilancia que se requieren, están activados ya desde este momento. Señor alcalde, dentro de las medidas contempla el tema, cómo va a ser el tema de atención al público aquí en la administración municipal. Ya hemos tenido y va a ser divulgada a través de los medios, a través de diferentes instancias que nos permite la ley, a través de las declaratorias, pasacalles, vallas, información en cuñas radiales, información de cuñas periodísticas, escritas, habladas, televisivas. O sea, va a haber un medio de divulgación de todas las tareas y las acciones que se requieren para la prestación del servicio aquí en la administración municipal, con muchas restricciones que se van a dar a conocer. Como representante de la administración, ¿ha tenido contacto con la iglesia para que evalúen el tema de no celebrar la Semana Santa en la capital boyacense? Totalmente, desde anoche que nos pudimos comunicar con el señor obispo de la capital, el obispo Froilán, y hoy él, a instancias, después de una reunión con la secretaria de Salud Municipal, tomaron la decisión de suspender cualquier clase de misas o el cierre temporal de todos los templos para que ahí se puedan celebrar las misas. Alcalde, conforme al aplazamiento del San Pedro, ¿ese fin de semana se iniciarían sí o no las rondas en Neiva? Si se aplaza no va a haber rondas por ahora. Muchas gracias. Bueno, pues, Alcalde Jorge Muñoz, continuamos en vivo para La Nación a esta hora en diferentes redes sociales. ¿Qué lo lleva finalmente a tomar esa decisión de instaurar de 8 de la noche a 5 de la mañana el toque de queda? El tema de la restricción como control para poder generar conciencia ciudadana. Y es como llegar a un tope de la curva que se requiere para tratar de achatarla. Entonces, el contacto es lo que genera el virus. Entonces, nosotros tenemos que generar conciencia con unas normas y con una reglamentación clara que se esquematiza en el plan de acción. Es cierto que si llegamos a 10 personas contagiadas por coronavirus, nos toca sitiar la ciudad. ¿Sería una orden presidencial? Así como usted lo está diciendo. El ministro de Salud ha sabido disponer de que si se presentan más casos, si tenemos que cerrar en la ciudad en todo su esquema, en las entradas, salidas, todo lo que se requiere con contactos, lo van a hacer. Es decir, en estos momentos tenemos 7 casos. Si se llegara a presentar 2 o 3 casos más, ¿tocaría declarar el estado de sitio en Neiva? De acuerdo a las disposiciones y en consenso que se pueda tomar esa disposición. Y si hay que hacerlo para cuidar la vida de los seres humanos, lo vamos a hacer. Al declarar el estado de sitio es que Neiva quedaría aislada del resto del país. Aislada totalmente del resto del país. Es cierto que ya hay 2 casos más que estamos próximos a conocer para llegar a 9. Por ahora no tengo conocimiento, pero sí hay casos que están por confirmar
a través de las pruebas de laboratorio científicas que son los que nos confirman si sí o no. ¿Qué tan probable es declarar a Neiva en estado de sitio, que quede bloqueada del resto del país por el tema coronavirus? Es muy probable porque si no generamos la conciencia, mientras que la generamos a través de actividades, a través de todo el esquema de las acciones que vamos a hacer casa a casa, divulgación, capacitación, información en casa a casa y todo lo que se requiere como estrategia comunicacional, pues nos va a tocar. Si se declara estado de sitio para Neiva, ¿no entrarían vehículos? No entrarían vehículos. ¿Qué tal? Personas, Señor, ni personas. el ministro le dijo, alcalde, si eso pasa, declara el estado de sitio. Tiene ya una orden de Bogotá. Acuérdese que hoy esas disposiciones tienen que tomarlas de acuerdo a las pruebas que se requieran ellos a nivel nacional. Nos han dado unas directrices y esas directrices las voy a acatar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, sitiar a Neiva, cerrar a Neiva de acuerdo a las disposiciones que se requieren. Si la curva está muy hacia arriba, ni siquiera alta, muy hacia arriba, toca tomar la disposición. Neiva no tiene ni siquiera 500.000 habitantes y tiene 7 casos. Es la ciudad con más casos por habitante en el país. Per cápitamente, claro, y por eso se hace una condición y por eso nosotros decretamos la alerta naranja. Es para que consolidemos las acciones, ya no es prevenirlas siquiera, es consolidar acciones para la prevención y el control. ¿Cómo se va a hacer con el tema económico, alcalde? Esta es una ciudad pequeña. Bueno, hemos contado con el respaldo de los empresarios y gremios, inclusive los hoteleros han dicho, nosotros estamos dispuestos a ceder nuestros hoteles con las camas para generar prevención o control o mitigación de esta pandemia que es tan difícil. Quiere decir que tienen sentido de conciencia y saben que es un problema difícil. Entonces, inicialmente, por eso hemos decretado los 15 días de toque de queda. Los grupos de danza, los grupos folclóricos y todo lo que estaba preparado para San Pedro quedaría para octubre. A ver, nosotros no hemos contratado nada por ahora. Por eso decidimos suspender las actividades de las fiestas sanpedrinas, del festival. Pero también los vamos a ellos a contratar para que nos ayuden a divulgar a través de la cultura, la generación de cultura ciudadana, esos esquemas que queremos, el lavado de manos, ¿ya? El contacto, el tapabocas, todo eso lo vamos a estar divulgando con ellos en actividades que se requieren en los semáforos, casa a casa y en eventualidades que se requieran. Alcalde, un plan de contingencia especial con Ciudad Limpia. Plan de contingencia especial con Ciudad Limpia. También vamos a tener horarios efectivos para poder generar, por ejemplo, aunque no hace parte de nosotros el dengue, nos hace tener una condición especial también porque hay sintomatología que es parecida a la del coronavirus y eso nos hace tener una condición especial hoy que el Huila es el primer departamento en dengue. Neiva es una condición que está ocupando el 5º lugar. Entonces, por eso ahí en ese plan de acción también generamos, por ejemplo, la limpieza de lotes que están enmontados, de lotes que son del municipio y lotes privados. Vamos a ejercer mayor control sobre esa. En fin, son medidas integrales. Van a cubrir por el permiso. El alcalde de Neiva ha advertido que tiene orden por parte del Ministerio de Salud, como también por parte de otro ministerio en Bogotá. Si siguen subiendo los casos, van 7, pero si siguen subiendo 8, 9, 10, podría llegar en algún momento a tomar la decisión de sitiar a Neiva. Sitiar a Neiva es impedir el ingreso y la salida de personas, impedir el ingreso y la salida de vehículos. Al impedir el ingreso y la salida se busca prácticamente blindar la ciudad, prácticamente bloquear la ciudad, lo repetimos, para que no se siga propagando este tema del coronavirus. Los 7 casos, ha dicho el gobernador del Huila, van muy bien. Las personas que están en el hospital universitario de Neiva están en un proceso de recuperación que avanza muy bien. Sin embargo, preocupa que si sube el número de casos, Neiva termine sitiada ante una situación. Vamos a mirar la rueda de prensa con el gobernador del Huila en qué tema avanza. Público, pero digamos, este es un día a día, este es un minuto a minuto donde vamos a estar tomando medidas permanentemente. Vamos a buscar medidas también restrictivas en el transporte, digamos, ya al interior del departamento y sobre todo hacerle trazabilidad a esas personas que pueden ofrecer algún riesgo. ¿Habría toque de queda para otros municipios en el Huila? Estamos revisando esa posibilidad, yo creo que hacia allá estamos tendiendo. Compartimos la decisión que tomó Neiva al respecto, yo creo que va a ser necesario. Son medidas que impactan a la población, que impactan a la economía, a veces
algunos pueden verlas exageradas, pero yo estoy convencido que es mejor en este momento exagerar que pecar por no tomar las medidas y después tener que lamentar. Yo creo que vamos en esa dirección. ¿Qué queda para Pitalito Huila? Yo creo que lo vamos a hacer para todo el departamento como estamos hoy revisando el tema. Gobernador, en el caso de las festividades, ¿cómo se van a llevar en el departamento del Huila? Hemos tomado la decisión en conjunto con la ciudad de Neiva de aplazar el Festival del San Pedro. Dijimos aplazar porque vamos a estar observando la situación, vamos a estar viendo cómo se va dando la cosa para, si es posible, hacerla más adelante. Si no, tenemos que tener medidas para de alguna manera contrarrestar la situación económica que esto genera. Es una situación económica generalizada. Esta época para el Huila impacta la economía muy fuerte, incluso impacta hasta las rentas del departamento por el consumo de licor, impacta las rentas del sector salud, los ingresos del sector salud. El impacto es de todo orden, pero sobre todo hablábamos con el alcalde de la necesidad de revisar instrumentos para contrarrestar ese impacto, especialmente en la población vulnerable que depende de estas festividades. Artesanos, gestores culturales, creo que ahí tenemos que revisar otro tipo de medidas. Gobernador, hay 7 contagiados. Si llegamos a 8, a 9, a 10, se puede declarar el estado de sitio, es decir, que Neiva quedaría aislada, bloqueada del resto del país. ¿Cómo analiza este tema? Yo creo que hay que esperar que eso suceda, que hay que esperar que hayan muchos más casos. Esa es la constante de lo que ha pasado en el mundo y seguramente nos pasará. Ahora, aquí lo importante es todas las acciones preventivas. No olvidemos el lavado de manos, no olvidemos evitar los contactos, las aglomeraciones. Ojalá estar en casa, especialmente las personas mayores, que son las que tienen más riesgo. Pero también hay que decir que este no es un virus que mata per se. Si se combina con otras enfermedades, una diabetes, problemas cardíacos, por supuesto que puede llevar a eso, pero es una enfermedad que puede ser tratada como una gripa y que puede ser resuelta de esa manera, incluso en su casa, en su residencia. Tampoco es para decir que el que tenga síntomas esté ya con la enfermedad, y así la tuviera, tampoco hay que decir que se va a morir. A propósito de eso, ¿cuál es el estado de salud de los 7 pacientes? Están en perfecta condición en este momento, siendo atendidos, monitoreados permanentemente. En este momento no hay situaciones de riesgo de crisis. Gobernador, es decir, si bien se suspenden esas festividades, al interior de los municipios no se estarían llevando ningún tipo de festividad para el San Pedro. Si la suspendemos es a nivel departamental y obviamente la mayor parte se realiza en la ciudad de Neiva, pero lo que estamos pensando es que todos los alcaldes tomen las mismas decisiones. La reunión que hoy hicimos con los alcaldes fue muy productiva, creo que era muy necesario para todos estar hablando el mismo idioma. La idea es que todos vayamos en la misma dirección. Tenemos que pensar en alternativas, en iniciativas que permitan contrarrestar la situación económica que se nos va a generar, como ya lo viene haciendo también el gobierno nacional, pero ahorita lo primero y lo fundamental es la salud de todos los huilenses. Pero, gobernador, hoy estuvimos en el terminal de transportes, encontramos, por ejemplo, buses llegando con 1 o 2 pasajeros, ya se habla de pérdidas millonarias para el transporte. ¿Se puede amortiguar esto? ¿Existe algún plan por parte suyo para ayudarle a quienes van a tener pérdidas gigantescas por este tema? Todavía no tenemos previsto planes específicos, somos conscientes, estamos también dimensionando la situación, pero también entendemos que esto es también con el gobierno nacional, con los gobiernos locales. Aquí tenemos que unirnos todos para buscar mecanismos de contrarrestar el impacto económico que se va a generar, que sí va a ser un impacto fuerte en todo el país. En redes sociales nos escriben maestros que trabajan en pueblos diferentes a Neiva, que si pueden seguir yendo y viniendo, o que qué va a pasar con ellos. Las clases se suspendieron, públicas y privadas. Pero ellos se pueden quedar en Neiva trabajando en un pueblo como Algeciras o Gigante. Por supuesto. Y lo que está previsto precisamente... Sí, o sea, se pueden quedar en la ciudad, no necesitan moverse. No necesitan moverse. Precisamente de lo que se trata es de eso. Hay toda una discusión porque algunos rectores pretenden que los maestros estén todo el tiempo allá. Lo que ha dicho el gobierno nacional es que estas 2 semanas los maestros preparen esquemas alternativos de educación para que los estudiantes trabajen, hagan sus trabajos y estudien desde sus casas. Y hacia allá tiene que apuntar. Luego eso lo vamos a unir con adelantar las vacaciones. Se va a cruzar también con la Semana Santa y por eso se habla de medidas hasta el 30 de abril. De aquí a allá se evaluará.
nosotros ya sacamos el decreto para esa decisión nacional ponerla en práctica en el departamento del Huila y modificar todo el calendario electoral de este año. Gobernador, pues yo me ausenté un poquito, pero usted anunció la posibilidad de que otros municipios del departamento de Huila puedan también tener el toque de queda. ¿Se está estudiando, analizando esa situación? Sí, yo espero que aquí a mañana tengamos esa decisión y otra serie de decisiones, varias desde el sector salud, como por ejemplo, a partir de la reunión que tuvimos con las EPS y los prestadores públicos y privados, como la necesidad de fortalecer la atención primaria, como la necesidad de la atención domiciliaria, que eso va a significar un trabajo de las EPS y de las IPS para que se pueda garantizar, como que los medicamentos se entreguen domiciliariamente también y evitar que las personas tengan que ir a las EPS a aglomerarse. Ese tipo de medidas, como el buscar el mecanismo para que garanticemos la dotación de insumos de manera colectiva. Hoy tenemos una preocupación grande del tema de insumos, especialmente para los servidores de la salud, que son los que tenemos que cuidar más y que tenemos que garantizarle que tengan las condiciones para que presten un servicio adecuado y debidamente protegido. De hecho, son los héroes de esta jornada. Son los héroes de esta jornada y tenemos que protegerlos, y tenemos que rodearlos, y tenemos que animarlos y ayudarlos. Por eso, cuando alguien empieza a juzgar algo, aquí, este es un proceso que nadie estaba preparado, que no conocíamos. Aquí no hay que buscar responsables, culpables, aquí tenemos que unirnos todos en buscar solucionar de la mejor manera esta situación. Y el último llamado, los adultos. Tenemos que cuidar a los adultos, que son los que más en riesgo están. Gobernador, muchas gracias. El gobernador acaba de señalar que no descarta declarar el toque de queda para todo el departamento del Huila mañana, martes 17 de marzo, que lo va a estudiar, pero que indiscutiblemente, si lo hizo Neiva, que es la capital, no se descarta la probabilidad, repetimos, de que el resto del departamento termine en toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana. Algunos docentes nos preguntaban por redes sociales qué pasa con ellos, que viven en Neiva y van a municipios como Gigante, Algeciras, Teruel. Ha dicho el gobernador que pueden quedarse en la ciudad de Neiva, que no requieren moverse y que de sus casas coordinen con los directivos de estos planteles educativos y vía internet asuman unas tareas didácticas también. Ha aclarado que las EPS están en condición de enviar los medicamentos, especialmente a personas de la tercera edad, enviar estos medicamentos a domicilio para evitar que estas personas vayan hasta los hospitales, las clínicas y terminen incluso teniendo más contagio. Confirmado hasta el momento 7 casos, se especula que hay 2 más, pero estamos pendientes a que el Ministerio de Salud emita un boletín oficial, un boletín informativo y nos diga si realmente el número llegó hasta allí o aumenta en el departamento de Huila.